Hanna, ¿qué tal? Hola. Hola, pensaba que estabas en el pub. Me he pedido la noche libre. Ah, mira. Por cierto, ya ha aparecido Cristóbal Larrea. Por lo visto estaba pasando esos días con la mujer que viste en el pub. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, nos mintió para justificarse delante de su mujer. Entonces, ¿no le han hecho nada, ni ha pasado nada raro? No, qué va. Pensamos que se trataba de un secuestro express, pero nada. Secuestro express. Justo en lo que nos especializamos en el Moonlight, ¿no? Mira, Hanna, si te soy sincera, tampoco me creí nada de lo que me dijiste. Y te pido perdón. Bueno, no pasa nada, solo estabas haciendo tu trabajo. Ya. Aquí tienes, Lidia. ¿Te vas a quedar? ¿Quieres alguna cosita para ahora? No, se me voy enseguida. Gracias. ¿Me lo apuntas? Sí. Oye, Hanna, en ningún momento sospechamos de ti. De Quintero sí. Y pensamos que te habría obligado a mentir. Vale, Lidia, déjalo ya. Vale, da igual. Vale. Pero que sepas que sé que eres buena persona y que serías incapaz de hacer daño a nadie. ¿Piensas eso de mí? Pues sí. Y también pienso que la vida no te la ha puesto fácil. Y por eso te cuesta contar las cosas. ¿Por qué me estás diciendo todo esto ahora? Porque te lo mereces. Y porque te veo triste y no me gusta. No estoy triste. Estoy dándole vueltas a una decisión un poco difícil. Pues si te puedo ayudar. No. No me puedes ayudar. Hanna, ojalá dejes atrás todo eso que te persigue y vuelvas a sonreír. Te lo mereces. Bueno, pues gracias. Tengo muchas ganas de que llegue ese día. Igual te viene bien tener a alguien cerca que te ayude, que te dé un empujoncito, que te dé esperanzas. Puede ser. Es un buen consejo. Pero ahora no es el momento. A veces con desear que pase algo no es suficiente. Todo es proponérselo y poner de tu parte. Ya. Oye, me tengo que ir ya. Lo siento. Pero oye, gracias por los consejos y que tengas una buena noche. Adiós. Hanna, perdona, tía, no he podido llegar antes, he tenido mucho lío. Nada, te iba a mandar justo un mensaje. Es que estoy a punto de irme. Ya. Pues mira, si te soy sincera, no sabía si venir. ¿Te ha molestado que te dijera de quedar? No. Al contrario, me ha hecho ilusión. Lo que pasa es que luego he pensado, Lidia, ¿para qué vas? ¿Para hacerte ilusiones y que luego te pego un corte? Lo siento. Es que ya llevas unos cuantos. Ya, lo siento. Por eso quería quedar contigo, para disculparme por todo, Lidia. Bueno, tampoco hace falta que me pidas perdón. Hanna, tú eres libre de estar o no estar con quien te dé la gana. Soy yo, tía, que no te pillo. Porque tú te acercas y cuando yo voy, sales corriendo. Siento mucho lo que te dije en el hospital. Bueno, ya está. Yo qué sé, tampoco me prometiste nada, ¿no? Lo único que, bueno, molaría que tuvieras las ideas claras antes de dar esperanzas. Tienes razón. ¿Y a dónde te vas? He pedido unos días libres en el curro. ¿Vacaciones? No sé si llamarle vacaciones, pero tomar un poco de distancia de mi vida. De tu vida y de mí. A ver, tampoco te voy a mentir.
y decirte que no tienes nada que ver con esto, sí. A ver, sé que soy muy difícil y que nunca sabes qué se me pasa por la cabeza y sé que te he estado mareando mucho y que te he decepcionado. Pero necesito que sepas que me importas mucho. ¿Que te importo? Sí. Sé que a veces no se nota y que he hecho muy mal las cosas, pero es así, siempre ha sido así. ¿Seguro que te vas unos días, Hannah? Porque me da la sensación de que te estás despidiendo para siempre. No, es... Simplemente necesito reflexionar un poco y aclarar las ideas. Pero lo que sí que tengo claro es que me importas y quería que lo supieras. ¿Te molesta que te diga esto? No, claro que no. Es que, como te quedas callada, no sé qué... Ya, bueno, es que no... no sé qué decir. No te preocupes, lo entiendo. Oye, ¿y cuando vuelvas me llamarás? Claro. Bueno, si quieres antes, también, ¿eh? Perdona. Es de comisaría, tengo que pillarlo. Sí, claro, sí, yo me tengo que ir ya. Así que... Vale, ¿hablamos? Sí. Dime. Voy para allá. ¿Cómo voy a echarte de menos, Quintero? Me has tenido tan entretenido estos meses. Bueno, tú y mi querida rubia. Déjala en paz, te lo pido por favor. Te propongo una cosa. Déjame acompañarla hasta que te llegue sana salva. Y si quieres, así me tires delante tuya para poderme matar con tus propias manos. ¿Qué me dices? Mira, hace un tiempo lo hubiera aceptado. Pero ¿sabes qué? Algo aprendí en Distrito Sur. No vale la pena arriesgarse por matar a una rata. Para que veas que tu hija no murió en vano. Maldito hijo de... Dale un beso a Alicia de mi parte. De rodillas. ¡Obedece! Que sepas que no me he arrodillado ante nada ni ante nadie en la vida y no lo voy a hacer ahora. Hannah, siento mucho haberte traído hasta aquí. Yo solo espero que todo esto acabe cuanto antes para ti y que puedas llegar a ser una mujer libre algún día. No me arrepiento de nada. Acabemos de una vez. Suéltala si no quieres que te meta un tiro entre ceja y ceja ahora mismo. ¡Tira el arma! No. ¡Tira el arma o me la cargo! Sabes que si la matas a tu jefe no le va a hacer ninguna gracia. Se va a enfadar mucho contigo. Me arriesgaré. ¿Quieres verlo? Está bien, está bien. Tú ganas. Hasta nunca.
gracias. Pues más te vale que sea buena. Si me gusta, te vuelvo a pillar. Hanna, hola, qué casualidad. ¿Ya? ¿Qué tal? Recibí tu audio ayer. Lo que pasa es que no sabía cómo tomármelo. ¿Por eso no me respondiste? Sí, es que no sabía si era una invitación o simplemente era información. ¿Y a qué conclusión has llegado? No sé, dímelo tú. ¿Y si yo tampoco tengo respuesta? ¿Te ha molestado que te lo pregunte? No, no, que va así. Sí estás en todo tu derecho de preguntarle. Lo que pasa es que no hubo ninguna intención. Simplemente era un audio. Vale, bueno, pues ya está, da igual. Cambiemos de tema. ¿De qué quieres hablar? Pues no sé, cuéntame qué tal tus vacaciones. Guay, bien, descansada. ¿Seguro? Porque te notas así un poco... ¿Estás bien? Sí, estoy bien, no sé. Vale, es que te intenté llamar varias veces, pero no hubo manera de contactar contigo. Ya, es que no había cobertura en el pueblo. Ya lo sé, me lo dijo tu jefe. Pero bueno, mejor, ¿no? Porque así pudiste descansar de verdad. Sí, tenía que replantearme algunas cosas. Bueno, Hanna, chica, qué misteriosa. Cuéntamelo. Y Lidia, no me apetece hablar de esto aquí en mitad de la calle. Vale, pues ¿quieres que nos tomemos un café? ¿Ahora? ¿No tenías curro? Sí, pero es mi rato del descanso. O sea, que me da tiempo tomarme un café y escuchar tus conclusiones del retiro espiritual. Ya, es que ahora tengo prisa. Entonces te aviso otro día y nos vemos. ¿Por la noche? Pues no lo sé, pero vamos hablando, ¿vale? Venga, chao. Hanna, ¿qué te pasa? Estoy muy mal, Lidia. Estoy muy mal. He discutido con Quintero. Ni siquiera he ido a currar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué te ha hecho Quintero? Nada, si no me ha hecho nada. No es él. Soy yo que he sido súper borde y todo porque se preocupa por mí. ¿Pero te ha pasado algo? ¿Me tiene que pasar algo nuevo? ¿No basta con lo que he vivido? ¿Pero qué te refieres a Bladucán? Es como... Estaba esto de ser feliz. Y se fue todo a la mierda. Por mi culpa. Hanna, escúchame. Deja el pasado atrás, ¿vale? Mira al futuro. No, es que no lo entiendes, Lidia, porque es que tengo un lío en la cabeza ahora mismo porque creo que sé que voy a acabar como Virginia. No, cállate, no digas tonterías. No, Sí. Hanna, no. Es que me lo ha quitado todo. La juventud, la alegría, las ganas de vivir. Hanna, tú eres una tía alegre, eres valiente, eres maravillosa. Y vas a tirar para adelante, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es apoyarte en la gente que te queremos y ya está. Ya está. Oye, que ¿puedo dormir contigo? Sí, claro. Pues bien. ¿Qué pasa? ¿Te has drogado, Hanna? ¿Lo has colocado? ¿Qué dices? No, Hanna, amor. dime la verdad. Es que estaba pensando en él, en lo que le ha pasado a Virginia y no... Quiero estar bien un rato, ¿vale? Vale, Ya está. vale, escucha, tranquila. No pasa nada. Pero si estás mal, no hace falta que te metas nada. Me llamas, a la hora que sea, ¿vale? Sí, vale. Pero entonces no quieres que me vaya, ¿no? No, claro que no, quédate. Vale. Y el tiempo que necesites. Vale. Vamos a la cama, te voy a dejar un pijama y a descansar.
que lo necesitas. Sí, sí. Buenos días. Buenos días. Baja el tonito. Está Hanna durmiendo y necesita descansar. Perdón. Oye, ¿has dicho que está Hanna durmiendo? O sea, ¿habéis pasado la noche juntas? Cuéntame. No te flipes. No te flipes, que solo hemos dormido juntas y ya está. Bueno, pero yo cuando me fui a dormir ella no estaba aquí. ¿Qué pasa, que habíais quedado? No. Llegó al poco de que te fueras tú. Estaba mal y necesitaba hablar con alguien. Con alguien, una vez, precisamente tú no eres alguien y ya está. Estaba muy chunga. Sí, un poquito. Por eso se quedó aquí. O sea que no habéis vuelto todavía. No. Bueno, pues tiempo al tiempo. Oye, qué empeño con que vuelva con Hanna, ¿no? Bueno, es que con ella pues te veo mejor y me gusta. Estoy más tranquilita. Hola, buenos días. Buenos días. Espero no haberte despertado con el ruido de los cacharros. No, qué va, sí. Ni lo he escuchado. ¿Quieres desayunar? Hay café hecho, me imagino que quedará para las 2. Yo me voy a comisaría. Vale. Te veo luego. ¿Qué tal estás? ¿Cómo has dormido? Mejor que en toda la semana. Oye, me encantaría quedarme a desayunar contigo, pero es que me tengo que ir a comisaría. Ah, no, tranquila. Pero escucha, quédate el rato que quieras, ¿eh? Y come lo que quieras. Hay café recién hecho, has oído a Paula. Es que prefiero ir a casa y ducharme y cambiarme de ropa. ¿Seguro? Sí, seguro. Oye, muchas gracias por lo de anoche. No tienes por qué dármelas. Sí. No me juzgaste, no me presionaste. Era justo lo que necesitaba. Bueno, pues me alegro, si te he ayudado. Pero de todas formas, Hanna, estas cosas no se arreglan de la noche a la mañana. ¿Vale? ¿Tú hoy cómo estás? Mejor. Porque si no estás bien, no me voy a ir. No, Lidia, por favor. Hanna, es que no quiero que tengas la tentación y que te vuelvas a drogar. La tentación siempre va a estar ahí, Lidia. Pero no va a volver a pasar. ¿Seguro? Sí, lo de ayer ha sido un error estúpido porque soy una débil. No, Hanna, no te machaques porque tú no eres una débil. Tú eres la mujer más fuerte que conozco. Gracias. Pero incluso las mujeres fuertes, las supermujeres como tú, necesitan a alguien al lado que les eche una mano. Y yo voy a estar aquí, Hanna, para lo que necesites. Y para siempre. Gracias. Hola. Hola. Qué guapa. Gracias. Oye, gracias por recibirme tan tarde. Es que no he podido salir antes del pub. Lo siento. Ah, bueno, no te preocupes. Me ha hecho mucha ilusión tu mensaje de que querías verme. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? Pues una tónica, Venga, porfa. pues otra para mí. ¿Tus compis de piso? Pues Paula ha ido a tomar algo con los del curro, Lara en Formentera con su madre y yo aquí. Estamos solas. Me voy a poner una peli, pero mucho mejor este plan. ¿Y tú qué tal? ¿Mejor hoy? Sí, bien. Quería agradecerte por haberme cuidado así esa noche y haber estado tan pendiente. Bueno, yo con tal de verte feliz, ya sabes que haría lo que sea. Por eso es... a ver si entiendes lo que te voy a decir ahora. A ver, dispara. Sé que te he estado mareando un montón con mis idas y venidas.
no es porque no sienta nada por ti. De hecho, no pensaba que podría llegar a conocer a alguien como tú. Yo tampoco nunca he conocido a nadie como tú, Hannah. Y eso que a veces me sacas de quicio. No lo pongas más difícil. ¿Difícil por qué? Es que desde que pasó lo de Virginia, yo pensaba que no podría volver a querer a nadie así. Pero luego te conocí y vi lo equivocada que estaba. Hay un pero, ¿verdad? Pero no podemos ser pareja. Ya estamos otra vez. ¿Y se puede saber por qué? Lidia, lo estoy haciendo por tu bien. Bueno, ¿y tú qué sabrás lo que me conviene? Eso lo decidiré yo, ¿no? No. Si tú y yo tenemos una relación, acabarías en el punto de mira de Khan. Hannah, yo sé protegerme solita. No de Khan. Mira la Rea. ¿Qué sabes tú de la muerte de la Rea? Nada, sé que Miralles interrogó a Fernando ayer. Sí, yo también lo sé. ¿Y? Pues que dijo que sospecháis que Vlado envió a un sicario para matar a la Rea. Lo que demuestra que, aunque esté lejos, puede castigar a esos traidores. ¿Y tú piensas que le has traicionado? No, no es eso. Pero si tú y yo tenemos una relación, él lo verá como una traición. Bueno, pues razón de más para estar juntas, ¿no? Así podré protegerte. Lidia, yo no quiero que me protejas, no es eso. Es que si Khan se entera lo importante que eres para mí, solo con pensarlo es que no podría soportarlo. Me arriesgaré. Lidia, no quiero volver a pasar por lo que pasé con Virginia. ¿Lo entiendes? No lo entiendo. Pues será porque no has vivido lo que yo he vivido. ¿Y qué puedo hacer para que cambies de idea, Hannah? Nada, lo siento. Lidia, nunca te voy a olvidar. Adiós. No conocía ese sitio, pero me gusta mucho. Bueno, la tarta de queso, por favor, qué maravilla. Sí, la verdad es que esa pizzería está deliciosa. Lo único malo es que de ahí sales como una abuela repleta. Bueno, ¿qué? ¿Pedimos o...? Venga, invito yo a la primera ronda. ¿Qué queréis? Bueno, pues mira, yo me tomo una cervecita. Y yo otra. Vale, yo quiero otra. Y un tinto. Un tinto. Vale. Hola. ¿Qué tal? Bueno, no tan bien como vosotros, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Habéis ganado la lotería? Casi. ¿Me pones 4 birras y un tinto, por favor? Sí. Es que hemos pillado un tipo al que le teníamos muchas ganas. Oye, pues debe ser alguien muy importante, ¿no? Si estáis celebrando así. Pues sí. Pero ya sabes que no te puedo dar detalles. Uy, hija, qué intriga. Te prometo que no va a salir de aquí. Bueno, te lo cuento porque además tú conoces la historia y mañana va a salir en la prensa. Hemos pillado al asesino de policías. ¿Al tipo ese que te disparó? Al que me disparó y al que se cargó a varios de mis compañeros, sí. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero al final lo tenemos. Oye, pues me alegro mucho por vosotros. Y por todo el mundo. De verdad. Bueno, compañera, ¿cómo van esas cervecitas que nos tienes ahí a palo seco? Aquí están. Lo siento, he sido yo que le he estado dando palique. Ay, que no te preocupes, que es broma. ¿Os conocéis? Pues me suenas de haberte visto por ahí un par de veces. ¿Eres poli? Me has pillado. Bueno, Nacha es veterana de Distrito Sur. Lo que pasa es que estuvo una temporada fuera. Pero la tenemos de vuelta ahora. Es un lujo. Hombre, muchas gracias. Estos quieren jugar por parejas al billar. ¿Volvemos a la mesa y jugamos juntas? Venga, vale. Gracias, ¿eh? A ver, va el señor. Por aquí, toma. Gracias. Gracias. Bueno, un brindis por Miralles y por la comisaría Distrito Sur. ¡Bien! ¡Se da bien que Eso lo hemos es. hecho! Salud. ¡Salud, compañeros!
¡Olé! ¡Vamos! Muy bien, otra vez hemos ganado. Lo siento, chicos, pero no quiero ahondar en la herida, pero la paliza ha sido bastante humillante. Lidia, hablas de palizas así a la ligera cuando esto, pues bueno, es el juego, es... Déjalas que presuman, que ya será más dura la caída. No, vamos a ver, o sea, yo soy neutral y he de decir que las chicas os han dado un palizón de verdad. Bueno, ¿qué? ¿Nos tomamos otra en la Red Star? Venga, vale. ¿Por qué a la Red Star tan rápido? Vamos a terminar las cosas aquí, ¿no? Echadnos una revancha, por favor. Ah, ¿en serio queréis que usemos otra paliza de estas tan duras? No, pero antes una masterclass, si te parece. Vale. Yo a la Red Star no voy a ir, ¿eh? O sea, me termino la cerveza y me piro a dormir. Sí, yo a lo mejor una más aquí, pero... El abuelillo también se pliega. Pues nos vamos tú y yo. Hombre, claro. Vamos. Pues nos vamos a la Red Star. Pues venga. Pues nada, buenas noches, Venga, ¿qué tal? Que descanséis. Chao, pasadlo bien. Parece que entre estas dos ha habido un poquito de química, ¿eh? Algo me dice que se lo van a pasar muy bien esta noche. Venga, echamos otra nosotros. Yeah. Uf, ¿hacía cuánto tiempo que no venía a este piso? Oye, Lidia, me tomo el té ese al que me has invitado y me voy a casa que mañana hay que currar tempranito. Vale, pero si no quieres tener resaca, tienes que probar esto. Pues sí, porque hemos bebido un poquillo, ¿eh? Hombre, es que con ese musicón, ¿no? Las copas entraban solas. Sí, a mí la verdad es que me encanta la Red Star. Mola, ¿verdad? Sí, yo, a ver, si no fuera porque mañana tenemos que madrugar, yo me hubiera quedado más ratito. Oye, esto está riquísimo. ¿La receta es tuya? Me la tienes que pasar. Cuando quieras. ¿Quieres unos frutos secos? Sí, también ayudan contra la resaca. Pues sí, porque reponen electrolitos y no sé qué más. A ver, que no soy ninguna experta, ¿eh? Pero yo las cosas que leo por internet pues las pruebo porque digo, bueno, yo qué sé, ¿sabes? Nunca se sabe, ¿no? Claro. Total, unas almendritas y eso no nos va a venir mal después de unas copillas. No. Oye, sígueme contando. ¿Qué es lo que pasó con Aitana? A ver. Pasar. Tampoco es que pasara nada malo. O sea, me refiero que no dejamos la relación por terceras personas ni porque, no sé, no funcionara. De hecho, yo al principio estaba en la gloria y la ciudad me encantaba. Había un montón de cosas por hacer y Aitana y yo nos llevábamos genial. Pero... Pero ella estaba ahí en su ambiente, tenía sus colegas, su curro, su madre. Y yo, pues, al final estaba un poco fuera de tono. Bueno, tú estabas de excedencia. Encima. Que al principio todo eso muy bien, ¿sabes? Pero con el tiempo, pues, yo necesitaba hacer algo. Ya. Es que ¿cuánto tiempo puede estar uno tomando el sol y rascándose la barriga? Pues mira, no lo sé. Habrá quien pueda, pero yo desde luego es que soy muy activa. Te imagino leyendo las noticias, ¿no? Los casos policiales y pensando, ¡ay, yo debería estar ahí! Tal cual, tal cual. Bueno, es que además hasta acabé un poco paranoica y obsesionándome con todo el mundo. Encontraba sospechosos por todos lados. Pero bueno, yo me di cuenta que tenía que tomar una decisión y me decanté por no dejar de lado mi carrera. Y tampoco iba a obligar a Aitana a hacerlo porque ella ya es feliz. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Yo bien. Bien. ¿Me ha parecido a mí o la camarera que me presentaste en el Moonlight estaba haciendo así como ojitos? Y te funciona muy bien el radar, ¿eh? Sí. Tuvimos una relación, pero no funcionó. Fue intenso, pero bueno, no funcionó por varios motivos. Ya. Bueno. Pues parece que las dos estamos así como en el mismo lugar, ¿no? Con el corazón roto. Bueno, y fíjate cómo hemos acabado, ¿no? Saliendo de fiesta un día entre semana. Bueno, un día es un día. También. Perdona, Nacho. No. Perdóname a mí, que yo con todo lo de las copas y todo, pues pensaba que... No, tú pensabas lógico. Lo que pensabas es lógico. Llevamos toda la noche juntas. Te traigo aquí a casa. Bueno, no te preocupes, que seguro entre la conversación al final
¿Te has acordado de la rubita del Moonlight? Que sí, Lidia, que no te preocupes, que además somos compañeras de curro, nos acabamos de conocer y casi que es mejor dejarlo así. Pero hace un momento eso no me importaba. Venga, no me digas eso que al final no te creo. Te lo digo de verdad, Nacha. Bueno. Mira, ¿sabes qué? Más bien con este té tan rico que me has preparado, vamos a celebrar el estreno de mi soltería con ese pedazo de cobra que me has hecho. Claro que sí, hombre, porque ya de aquí solo se puede ir a mejor. Gracias, Dani. A ti. Hola. 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 Lo de siempre. Sí, por favor. Vale. Bueno, ¿qué tal? ¿Mucho curro? No. Hoy un día tranquilo. Bueno, te vendrá bien. Sí, porque últimamente llevo unos días que no tenía ni la hora del descanso para tomarme el café. Bueno, me refería por lo de anoche, ¿no? Que acabaste súper tarde, luego ibais a ir a la Red Star. Sí. Hoy dormir, lo que se dice dormir, poco. O sea que hubo mandanga. ¿Cómo mandanga? Ah, ¿no? ¿Con tu compi de curro? Como veía que faltaban chispas, digo, uy. No. Yo con mi compi de curro me llevo bien, pero que no ha habido mandanga, que somos compañeras. Bueno, vale. Como no me di cuenta solo yo, también tus compis de curro, digo... Pues vaya imaginación que tenéis todos. Gracias, Daniela. Nada. Que Lidia, me da igual, me lo puedes decir. No me voy a poner celosa ni me lo voy a tomar mal. Fui yo la que te dijo que lo nuestro era imposible, así que... Vamos, faltaría más. Tú puedes estar con quien te da la gana. Y tampoco te voy a pedir que no los lleves a Moonlight, ¿sabes? Por favor. Bueno, pues gracias por decírmelo. O sea, que yo ya sé que puedo estar con quien me dé la gana. Pero vamos, que si te lo tomas así, pues guay. Sí, es que estas cosas hay que gestionarlas con madurez. Sí, claro, Y absolutamente. hablando, claro. Tía, que te has dejado el móvil en la mesa. Aposta, Paula, lo he hecho aposta, para que me dejen en paz. Vale, pues lo siento, te lo he traído. Pues yo me voy y tú disfruta mucho. Claro, ¿y tú? Claro. Chao. Chao. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Tú qué tal? Bien, también. ¿Café solo? Cortado. Vale, muy bien. Esta mañana no te he despertado para desayunar porque anoche te escuché llegar muy tarde. Bueno, muy pronto, según se mide. Sí, se me fue un poquito de las manos. Hoy me iré a dormir pronto. Oye, Hanna, que estaba celosa por lo de anoche. ¿Qué es lo de anoche? Pues lo de anoche en el Moonlight, Nacha y tú, que había rollito, hombre. Pues no estaba celosa. De hecho, hemos estado hablando de esto y literalmente me ha dicho que le parece guay que yo esté con otras. Ya. Y a ti eso te molesta un poquito, ¿verdad? ¿Podemos cambiar de tema, por favor? Sí, claro. ¿Qué tal la noche en la Red Star? ¿Había ambiente? Pues sí, había ambiente, había mucha gente, un musicón. Pues tendríais que haber venido. Bueno, yo creo que era mejor que te fueras tú sola con Nacha, que por cierto, ha dormido en casa, ¿no? Te has levantado tú hoy un poquito cotilla, ¿verdad? Pues no, cotilla no. Es que os escuché hablar y me despertasteis. Lo siento, ¿eh? Entre Nacha y yo no ha habido nada, ¿vale? Lo digo por si vas por ahí. Vale. Y si lo hay, tampoco pasa nada, no te enfades. Me enfado, pero solo te estoy diciendo que Nacha y yo somos compañeras y ya está. Además que las dos hemos salido de una relación sentimental. Que no es plan de meternos en otro tsunami emocional. Gracias, Daniela. Nada. Pues mira, haces muy bien, las dos. Ya podría haber hecho yo lo mismo. Así me hubiese ahorrado un par de tsunamis emocionales con Tony y con Karim. No, cariño. Oye, qué bien que hayáis encontrado al tipo que se llevó a la niña esa, ¿no? Pues sí, hemos tenido suerte, hemos sido rápidos, porque si no, yo no sé qué hubiera hecho si le llega a pasar algo a esa cría. La verdad que sí. Cuando le hacen una cosa así a un crío pequeño, de verdad que... Oye, ¿estabais hablando de la niña desaparecida? Sí, ¿qué te pongo, cariño? Un café. Muy bien. Oye, ¿y qué la habéis encontrado? Sí, no solo eso, sino que también hemos encontrado al desgraciado que la secuestró. No sabes lo que me alegra saberlo. Pues anda que yo. Oye, ¿cómo estás? Que supongo que este caso, ¿no?, habrá removido cosas por dentro, por lo de tu hermana y tal. Pues sí. Aquí tenéis, chicas. Gracias.
Sí que me ha removido, sí. Más de lo que me esperaba. Hubo un momento en el interrogatorio que estaba convencida que ese tipo era el mismo que había secuestrado a mi hermana. Me volví un poquito loca. Pero luego no, nada. Tenía coartada. Y mejor, ¿eh? Porque si no, yo no sé qué lo hubiera hecho. Ya, me imagino que te habrán pasado cosas horribles por la mente. Sí, no he podido ni dormir. Oye, ¿cómo estás ahora? Mejor, mejor. Me alivia pensar que ese tío no tiene nada que ver. Porque si no, después de tantos años, lo más probable es que mi hermana estuviera muerta. Así que, de esta manera, pues, todavía tengo la esperanza de encontrarla. Lo que pasa es que hay días de bajón. Pero bueno, que es normal, ¿no? ¿Qué te voy a contar a ti? Oye, si vuelves a tener un día malo, llámame. Sabes que me puedes llamar. Gracias. Pero, Hanna, lo nuestro todavía está muy reciente. Y yo creo que seremos amigas, ¿eh? Pero necesito un poco más de tiempo. Sí, sí, claro. No te preocupes. Además, tengo mis compañeros que están volcados conmigo en esta historia. Sí, sí. Salta a la vista lo bien que te llevas con Néstor y con Nacha. Sí, son buena gente. Bueno, me voy a comisaría. Que vaya bien. Chao, Lidia. Daniela, cóbrame y cóbrame lo de Néstor también. Vale, pues son 3,40. Ah, igual lo llevo justo. ¿Ves? Sí. Buenísimo. Gracias. A ti. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Pues entre fuerte y floja. Me he enterado, pero de Nacha lo siento mucho. Gracias. Debe ser horrible perder a una compañera así, más de esa manera. Es duro, sí. No la conocía mucho, pero era una mujer bastante especial. Yo tampoco traté mucho con ella, pero también me dio esa sensación. La última vez que la vi fue cuando vino al pub para colgar unos carteles de una niña desaparecida. Greta Olsen. Sí, sí, de ella. Y no sé, hablamos un poco y me pareció muy amable y que estaba muy preocupada por la niña. Era muy buena policía. Y ha dejado en comisaría un vacío tremendo. Ya, me puedo imaginar. Pero bueno, vamos a atrapar a quien lo hizo. Estoy completamente segura. Yo también. Siempre cumples lo que prometes. Bueno, me tengo que ir. Oye, que si necesitas hablar o cualquier cosa, sabes que me tienes, ¿no? Que no me veo yo ahí dándole el tacón. Pues nada, chica, algo tendrás que hacer. Mira, es mentar al diablo y aparece por la puerta. Hola. Hola, cariño. ¿Qué te pongo? Pues me pones un bocadillo de tortilla para llevar. Claro que sí, con unos pimienticos. Sí, gracias. Voy a sacártelo. Venga, María, cóbrame antes, porfa, que tengo prisa. Quédate con el cambio. Vale, gracias. ¿Te vas? Sí. ¿Y eso? ¿Mucho curro en la comisaría? Pues no lo sé, porque no trabajo hoy. Bueno, ni mañana, de hecho. ¿Vacaciones? Sí, obligadas. Me han suspendido 2 días de empleo y sueldo. Porque la lié un poquito. Ostras, oye, pues quédate y te terminas el pincho, yo me como el bocata aquí y me cuentas. ¿Qué quieres de mí? No quiero nada de ti. Tomar algo, dar una vuelta. No sé, pensaba que estábamos de buen rollo. Sí, ya. Pero una cosa es estar de buen rollo y ser amable y otra venir detrás y darme esperanzas. Porque te recuerdo que fuiste tú la que dijo que no quería estar conmigo. Lidia, solo quería animarte. Me dices que si no es un mal día en el curro, pues... Ya, pero es que hay mucha gente que tiene malos días en el curro y no creo que vayas detrás de ellos diciéndoles, hola, ¿te apetece tomar algo? ¿Verdad que no? Es que no sé qué quieres de mí, Hanna. Que me vas a volver loca. Hola. ¿Qué haces aquí, Lidia? Pensaba que te hacía daño tenerme cerca y preferías alejarte de mí. Venía a pedirte perdón
por lo que te dije el otro día en la parra. Lo siento, no estaba pasando un buen día. Lidia, yo solo quería animarte. Lo sé. Y fuiste muy injusta conmigo. ¿Qué crees, que eres la única que tiene problemas? No, claro que no. Pero me está costando digerir tu decisión de que no podemos estar juntas. Y hay días que lo llevo mal, hay días que lo llevo peor. No es fácil. Lidia, para mí tampoco es fácil. Pero, ¿piensas en cómo me sientan a mí las cosas? Sí, claro. Lo que pasa es que lo pienso cuando el mal ya está hecho. No es mi culpa que te hayan sancionado o que te hayan mandado a casa. Ya lo sé. Pero es que se me juntaron muchas cosas. La sanción, la muerte de Nacha, tener a un compañero en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte y sobre todo revivir la desaparición de mi hermana por culpa del caso de Greta Olsen. ¿No dices nada? Te escucho. En estos 2 días he llegado a pensar que igual nunca voy a saber nada de Blanca. ¿Ni has podido hablar de esto con alguien o te lo has comido tú sola, como siempre? Sí, le he hablado un poquito con Paula y con Lara. Pues me alegro de que hayas tenido a gente que te haya podido ayudar. Tuve un momento chungo. Estoy a punto de tirar todos los recuerdos de mi hermana. ¿No lo habrás hecho, no? No. Fue ese momento y ya está. Ahora estoy mejor. ¿Y qué piensas, que podrías encontrar a Blanca? No voy a tirar la toalla. No voy a parar hasta saber qué fue de ella. No sabía que lo estabas pasando tan mal, Lidia. Bueno, creo que hay cosas que uno no puede superar en la vida. Así que lo mejor que podemos hacer es aprender a vivir con ellas. Sí, lo sé por experiencia. Quería darte las gracias por intentar animarme el otro día, porque lo necesitaba mucho. Lo que pasa que, Hanna, cuando te veo solo pienso que no podemos estar juntas y me enfado. No lo llevo bien. Lidia, ya lo hemos hablado, ¿no? Mientras Khan esté suelto, no puedo arriesgarme, porque irá por la gente que más quiero, irá a haceros daño. Sí, ya lo sé. No estoy aquí para intentar convencerte de nada. Estoy para decirte que me gustaría que estuvieras en mi vida. Aunque sea a la distancia. Pues ya somos 2. Bueno, entonces no te importará que venga de vez en cuando por aquí a verte, aunque sea así de reojo. Me encantaría. Y no te importará que te salude o que te pregunte qué tal estás en la parra o en la calle. Bueno, chica, siempre y cuando no me sueltes ningún bufido. No, te prometo que eso ya no te lo haré más. Pues por mí, encantada. De hecho, me entristecería si no lo hicieras. Y no sé, quizás con el tiempo, pues, no estar juntas se hará más llevadero. Igual sí. Bueno, pues sin rencores, entonces. Vale, y me voy. Tengo que irme. Cuídate. Chao. Hola. Oye, qué bien verte por aquí. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Tienes un momento para hablar? Claro. Dani, vamos a sentarnos aquí. Sentaos donde queráis, ahora voy. ¿Te pasa algo? No, a mí no, pero... A ver, que te cuente. Es una amiga mía. Vale, está pasando por una muy mala racha y no sé cómo ayudarla ya y quería pedirte consejo. Claro, cuéntame. Vale, ella trabajaba para Khan, como yo. ¿Y os conocisteis entonces? Bueno, el caso es que ella quiere dejar la prostitución, ¿vale? Pero por su situación familiar
no puede y tiene que seguir ejerciendo. ¿Y te puedo preguntar cuál es su situación familiar? A su madre le detectaron un cáncer. Y Lua, que es como se llama mi amiga, pues está pagándole el tratamiento. Y ya sabes, en Brasil la sanidad no es como aquí. ¿Y la madre está mejor? Bueno, todavía es un poco pronto decirlo, pero oye, por lo menos puede pagarse el tratamiento con el dinero de Lua. Bueno, me alegro. Y el caso es que, claro, como está ayudando a su madre, se ha quedado sin ahorros y no podía seguir pagando el alquiler. Su casero la ha hecho de casa. Ahora vive conmigo. ¿Y ella acudió a ti para pedirte ayuda? No, me la encontré por la calle con todas sus cosas. Y la invité a tomar un café y me contó. Y es que ya no sé qué hacer. Quiero ayudarla, pero ya no sé cómo. Bueno, ya estás haciendo más de lo que haría cualquiera, Hannah. No es suficiente. No es suficiente con tenerla en mi casa. Quiero ayudarla a salir del hoyo. Quiero cambiar su situación. Pues a ver, si lo que quiere es dejar la prostitución, lo primero que tiene que hacer es alejarse de su chulo y denunciar. Luego esa denuncia llega a la UFAM y allí trabaja Lara. ¿Le llamo? No. Espera, es que ella no tiene chulo. Ella va por libre, trabaja para ella. Es que no es eso, ¿sabes? Fue verla así, en la calle. No tenía ni para comer. Y yo no acudo a ti como policía. Acudo a ti como amiga. Pues me alegra que me cuentes estas cosas, Hannah. Y a ver, tu amiga, lo que tiene que hacer es encontrar un trabajo, ¿no? Para que le haga salir de la prostitución y para que encuentre un sitio donde vivir. Y para seguir ayudando a su madre, sí. Claro. Pues, ¿por qué no vas al centro cívico? Allí suelen ayudar a personas con problemas parecidos. Sí, ya lo había pensado, pero claro, Miguel Herrera ya no está y era él que gestionaba esas situaciones, ¿no? Sí, no está, pero está para ti. Ya es que no la conozco y no quiero empeorar la situación de Lua, ¿sabes? Está muy, muy quemada. A ver, yo tampoco conozco mucho a Patty, pero es una tía majísima y es una tía muy auténtica y muy legal. Y además que se vuelca en todos los casos que llegan al centro cívico así parecidos. Sí. Claro. Pues nada, voy a probar. Venga, me has convencido. Oye, muchas gracias. De nada. Vas a ir todo bien, ya lo verás. Pues un bitter. ¿Y qué quieres de comer? Me esperaré que llegue Hannah. Ah, ¿vais a comer las dos? Sí. Ay, ¿que no te lo había dicho? Pues sí, comemos las dos. Ah, muy bien. Nada, ningún problema. Pero que no sabía yo que os llevabais tan bien. Bueno, somos amigas. Pues ya sabes. ¿El qué? Pues que quien tiene un amigo tiene un tesoro, hija. Hola, Hannah, corazón, ¿qué te pongo de beber? ¿Me pones un agua, porfa? Ahora mismo. Gracias. Ir mirando el menú. Vale. Oye, siento muchísimo por llegar tarde. Lo siento. ¿Llevas mucho tiempo esperando? No, no mucho. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo. Pues, ¿y si pedimos medio menú? Vale, venga. ¿Qué te apetece? Pues creo que voy a pedir una lasaña. Pues te copio, venga, yo también. ¿Sí? Sí. Venga. Vale. Aquí tenéis lo vuestro, la Wicca. Gracias. Y el bitter. María, 2 lasañas de carne, ¿vale? Muy bien, ahora la Gracias. saco. Oye, ¿qué tal está Lua? Oye, genial. Está súper bien en este piso de acogida que le encontró Patty y nada, quería agradecértelo. Muchas gracias. De nada. Bueno, ¿qué me querías contar? ¿Algo relacionado con el centro cívico? ¿Cómo? ¿Pero ya te sabes todo? Hombre, claro, yo tengo informadores por todas partes. Entonces, ¿qué? ¿Vas a colaborar con ellos? No sé, es que me vino como todo esto de sopetón y tengo mis dudas. Hannah, tú allí podrías hacer una gran labor, ¿lo sabes? Bueno, de hecho, el otro día lo estuve hablando con Patty. Y ya. Y creo que ese es el problema, que me vendiste demasiado bien. Pues fíjate que creo que hasta me quedé corta. Aquí tenéis, chicas. Gracias. Muchas gracias. Que aproveche. Gracias. Lidia, es que he estado pensando y me digo, ¿cómo puedo ayudar?
a las chicas a salir de la prostitución si a mí me trajeron a España engañada y no pude ni ayudarme a mí misma? Es que no, le voy a decir que no, porque no... Hanna, no. porque desde dentro es mucho más difícil. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ya lo sé, pero ahora Pati piensa que soy infalible. Y si fallo, Lidia, puedo poner la vida de esas chicas en riesgo. Con sus chulos, con su mafia y... Es que no. Hanna, No. Hanna, escúchame, mírame. Eres la persona más valiente que conozco. Has conseguido superar un pasado y te estás labrando un futuro gracias a tu esfuerzo y a tu tesón. Y estoy muy orgullosa de ti. Y tú también deberías estarlo. Así que deja de machacarte, hombre. Y no dejes que tus inseguridades hablen por ti. Creo que el problema aquí es que me ves con muy buenos ojos. Solo estoy siendo honesta. Además, yo creo que de verdad harías un buen trabajo allí. Y a quien mejor le iría es a ti. Ya. Pati me dijo lo mismo. Pues entonces hazle caso a ella y no a mí. Estoy segura de que conseguirás convencerla de alguna manera. Hola, María, ¿me pones un café? Ahora mímico. Bueno, ¿qué tal están mis chicas cívicas favoritas? ¿Cómo va? ¿Cómo voy? A ver, cuéntale. Bueno, a ver... Que no, que es broma, hombre, que va genial. De verdad, que es que hemos hecho un fichaje increíble. Bueno, a ver, exagerada. No. Que acabo de aterrizar, todavía queda tiempo. Ya, bueno, pero tienes a una pedazo maestra, que es una crack, ¿eh? Anda, muchas gracias. Estoy segura que hacéis un gran equipo. Bueno, haremos lo que podamos por las chicas del Distrito Sur que quieran dejar la prostitución. Bueno, por lo menos yo lo daré todo. No me cabe la menor duda. Bueno, yo me voy a ir yendo, que tengo que recibir a un profe en el centro cívico que va a venir a dar una clase. Así que me voy. ¿Nos vemos luego? Sí. Genial. Chao. Hasta luego, chicas. Hasta luego. ¿Puedo? Aquí tienes, Lidia, tu café. Gracias. Vale. Entonces, ¿estáis bien? ¿No queréis nada más? No. Venga. Bueno, pues, oye, me alegro de que al final decidieras trabajar en el centro cívico, como no te vi muy convencida. Hombre, con el chute de autoestima que me disteis las dos, yo, ¿cómo me puedo resistir? ¿Y qué? ¿Cuándo te vas a meter en harina ayudando a las chicas? Pues ya. De hecho, en cuanto llegasteis, Pati me estaba comentando sobre una chica dominicana que se enteró de lo que hice por Lua y... Hombre, claro, es que aquí las noticias corren como la pólvora, o sea que prepárate, ¿eh? Ya. De hecho, a ver, si tengo suerte y logro convencerla para que denuncie a su chulo, pues te veré pronto por comisaría. Pues yo encantada de ayudarte. Oye, ¿te puedo invitar a una copa para celebrar el buen equipo que hacemos? Pues tengo por norma no beber con los clientes, lo siento. Bueno, tampoco soy un cliente solamente, somos compañeros de equipo. Bueno, más bien de voluntariado. Ya, pues no me apetece, lo siento. ¿Qué? Hola, guapísima. Uy, chica, qué fusiva. ¿Ese piropo se lo dices a todas o qué? Puede ser, pero reconozco que justo este lo tenía guardado para ti. David, Lidia es una muy buena amiga mía. Fue la que me animó a involucrarme en todo el tema del centro cívico y tal. Encantado. ¿Tú eres? Yo soy David Pineda, nuevo abogado del centro cívico. Ah, vale. Bueno, pues todos los que trabajáis allí hacéis una gran labor. Bueno, es lo que intentamos. ¿Me cobras, Hanna? Sí, 3,50. Toma. Lo que sobra para el bote. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, así que este es el nuevo abogado. ¿Y ya has colaborado con él? Sí, es muy majo, muy profesional. Pues me ha dado la sensación de que te lo querías quitar de encima. ¿Qué pasa, que quería ligar contigo? Pues no lo sé, no estoy muy segura, pero por si acaso quería dejarle claro de que no tenía opciones conmigo. Prefiero evitar malos rollos. Entonces no has tenido escrúpulos
¿Te has aprovechado de mí y de mis sentimientos? Hombre, no. No, Lidia, pensaba que te habías dado cuenta. Qué broma, hombre. Que para eso estamos las amigas, ¿no? Ay, chica, de verdad, digo, madre mía, has vuelto a meter la pata con Lidia. ¿Qué tal tu día? Uf, no me hables de mi día, no me hables de mi día, porque creo que he sufrido la mayor humillación de mi vida con tal de evitar una sanción. ¿En serio? ¿Qué ha pasado? Prefiero no hablar del tema. He venido aquí a verte, a tomar algo y a echar una partida de dardos. Ah, vale, vale. Pues ya no te pregunto nada más. No, por favor. Hablemos de otra cosa. Cuéntame algo. Pues mira, justo, un cliente ha batido el récord de puntos en la Diana. ¿Qué dices? ¿Quién? Pues el tío ese que se hacía el guay en el último campeonato. ¿Ese? Ese. ¿Ese cretino? Sí. ¿El fantasma? El que patinó. Pues si ese no... Si ese no... Si no sabe ni hablar. Pues nada, chica, vas detrás de él. ¿A ensayar? Bueno. ¿Qué te ¿Seguro pongo? que ese... Sí, 100%, él. Sí. Bueno, sé dónde vive. Vaya, mira, tu amiga creo que querrás ser tú quien la atienda, ¿no? Pues sí, Fernando. Vale, pues me voy yo al almacén que tengo que hacer unas llamadas urgentes. Lidia. Hola. Hola, guapa. Uy, guapa. El otro día era guapísima. Y lo eres. Lo que pasa es que solo te lo digo cuando me tengo que quitar a babosos del medio. Ah, vale. ¿Qué tal? ¿Qué te pongo? Un bitter. Vale. ¿Estás sola? Sí, va a venir con Paula, pero la muy floja está cansadita. Qué pena. Pero bueno, la entiendo, ¿eh? Hemos tenido un día intensito. ¿Y tú qué? ¿Estás cansada? Pues sí, un poco, pero me apetecía desconectar antes de meterme en casa. Hey, Pati. Hola. Hola. Qué raro verte fuera del centro cívico. Ya ves, parece que vivo ahí, ¿eh? Mira, otra adicta al trabajo. Ya te digo. Había quedado con una amiga, pero llega tarde, por lo que veo. ¿Te pongo algo mientras esperas? Pues sí, una cervecita, porfa. Bueno, y lo mejor es que hemos encontrado el alijo de droga con el que traficaba la mafia de la calle Ciprés. ¿En serio? Enhorabuena. Sí, lo mejor es los vecinos pobres que ya podrán dormir tranquilos. Oye, ¿y sabes quién podía haber dado el soplo? No, un anónimo. Pero a veces pasan estas cosas y nos ayudan a resolver casos. Pues bendito anónimo, porque le ha salvado la vida a Vanessa. Y yo estaba pasándolo muy mal por ella. Hanna, igual Patty tiene razón, ¿eh? Igual te implicas mucho en la gente y deberías separar un poco las cosas, sobre todo por tu salud mental. Pues ojalá fuera como tú y supiera separar las cosas. Pero no soy tan fuerte. Soy muy sensible. Pero eres muy empática. Y sí que eres fuerte. Vamos, que tienes las cualidades perfectas para trabajar en el centro cívico. Lo que pasa es que te falta callo. No sé si eres del todo imparcial, Lidia. Bueno, eso es lo que me atrajo de ti. Lo que pasa es que luego te pusiste la máscara esa de tía chunga. Qué fácil era todo, ¿no? Con la máscara de tía chunga. Ya, pero no eras tú. Gemma, vamos a terminar mal. Yo creo que vamos a terminar muy bien.